Surgieron algunas preguntas que gracias a una cierta idea del mundo de Alessandro Barico, pues de alguna manera intenté responder. Por ejemplo, ¿qué hacen los intelectuales de ahora? La verdad, no sé qué hacen, pero Barico responde muy bien cuando dice que quizás deberían buscar un ángulo desde el que mirar aquello que no existiría si no fuera por ellos. Esto lo podría entender como un ángulo que tenga un lugar de enunciación imprescindible, ¿no? Donde los intelectuales justamente puedan enunciar eso que solo ellos pueden hacerlo de una manera diferente. Una segunda pregunta que también surge es sobre qué es lo peligroso en la actualidad, ¿no? Con respecto al tema intelectual o literario. Quizás puede ser que algunos consideren y hagan difusión del estudio del pensamiento y la historia como una práctica meramente snob y vean, por el contrario, en la exhibición de fluidos corporales, de movimientos sexualizados, de la confusión reinante, de la ignorancia cultivada incluso con la repetición viral, un acto orgulloso de irreverencia, cuando solo se trata de gestos de un profundo aburrimiento. Un aburrimiento pues causado por la falta de innovación o de creación, que finalmente se traduce en una falta de uso de la imaginación, ¿no? Eh, sí, sí, se relaciona con la tercera pregunta, ¿cómo han sido los libros que te han gustado, ¿no? Es una pregunta que me hago en tercera persona y que respondo de alguna manera tratando también de responder a la pregunta anterior, ¿no? Y los libros que me gustan a mí, que obviamente no tienen por qué ser los mismos que le gusten a cualquiera, son textos que empiezan con una voz narrativa fría, que se va calentando en el ejercicio de la escritura continua en las páginas. Es decir, a medida que se va escribiendo, a medida que la escritura va avanzando, va generando cierta energía, ¿no? Entonces, esta energía repentina del narrador se somete al cuerpo perezoso del lector, ¿no? Ese cuerpo que nosotros como lectores a veces tenemos tirado, tendido, eh, pero que de alguna manera secunde de esa energía narrativa que va impregnando el escritor. Entonces este cuerpo del lector es capturado y, y lo que hace es que persigue la historia. Entonces me gusta ese cambio de clima, ¿no? En la escritura del frío al calor. Bien, hay otra pregunta que tiene que ver con una cosa muy general, ¿no? Que es saber estar en el mundo. Y bueno, es algo que también se puede aprender con los textos y quizás una respuesta rápida que, que puedo ensayar, ¿no? Con esta lectura que hice de una cierta idea del mundo, es que saber estar en el mundo tiene que ver con ser audaz y ser prudente. Ya cada quien elegirá el contexto donde comportarse de tal o cual manera, donde alternar la audacia y la prudencia. Pero creo que son dos elementos fundamentales para poder intentar saber estar en el mundo, ¿no? Y luego me surge una pregunta que creo que todos nos las hemos hecho en algún momento, ¿no? ¿Cómo son los libros que me hacen reír o que te hacen reír, ¿no? Siguiendo con esta dinámica de preguntarnos en tercera persona, que es un poco perturbador, pero me gusta. Yo creo que los libros buenos te hacen reír por dentro. No es una risa pública de cortesía como la que hacemos generalmente en las reuniones sociales, ¿no? Creo que una frase escrita te saca una sutil sonrisa, donde físicamente aprietas los labios, te quedas pensando en la asertividad de la frase que desmorona o desestabiliza un fundamento o una idea rígida y te sientes bien. Te sientes bien porque eso se puede hacer, porque alguien haya podido encontrar la grieta donde esas ideas se debilitan y que ese autor es capaz de exponerlas, ¿no? En este sentido, creo que dos autores que me han hecho reír mucho y que me siguen haciendo reír mucho son Frank Kafka y Feliberto Hernández, ¿no? Porque ellos tienden a, a eso, a rarificar lo que está instituido.
Entonces, bueno, eso con respecto a los libros que nos hacen reír o que me hacen reír, a mí particularmente. Em, ¿Cómo se puede fracasar en la escritura? Vendría a ser otra pregunta que surge con la lectura de este libro de Alessandro Árico. Bueno, creo que se puede fracasar de muchísimas maneras, de eso no hay ninguna duda, pero la más usual quizás sea cuando los escritores ven en la escritura un deporte de competición, que se sientan atletas entrenados por otros para alimentar esta brutal necesidad de ganarle a otros. Creo que, por el contrario, los escritores tienden es a buscar el miedo para usarlo, para exponer las vulnerabilidades propias y configurarlas con el mundo que están narrando, ¿no?